Buenas noches. Vamos a esperar que lleguen para iniciar la clase de la SEP. Buenas noches, docente. Buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, Vamos esperando a que entren. No tienen ninguna dificultad para entrar, ¿no? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Esperemos que todos ingresen para dar inicio, ¿sí? Conforme, docente.
Bien, señores, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan todos con claridad, por favor? Sí, docente. Bien, Sí, veamos. se lo escucho, se lo escucho. Veamos. ¿Qué vamos a tratar en nuestra temática de hoy? Vamos a ver. Nos toca revisar lo que es pruebas de hipótesis y algunas de sus aplicaciones. Entonces, veamos. Recordemos de la clase anterior, ¿no? En la clase anterior veíamos un poco lo que era un recordatorio de la clase anterior y luego pasábamos al estudio de los fundamentos de inferencia con la parte de variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas y algunos de los modelos que están bueno, algunos de los modelos más conocidos y a veces utilizados en esa parte de la estadística. Bien. Dentro de ello vimos un método específico que se llama prueba de normalidad, el cual de alguna manera vamos a repasar y ver ya en la parte más práctica usando YAML. ¿Sí? Veamos. Entonces, en nuestra sesión 9 toca abocarnos a los temas indicados. ¿Sí? Igual que la vez pasada, bueno, vamos a hacer un avance distinto de las diapositivas por un poco de adaptación a los temas. ¿Sí? Veamos. Vamos a ver qué significa una prueba de hipótesis. ¿Sí? Primero, como recordatorio, ¿no? La estadística, recordemos que se divide en descriptiva e inferencial. La estadística es descriptiva porque se basa en los datos que se obtienen de la muestra o de la población. Cuando nosotros hablamos de estadística descriptiva, estamos hablando tanto de una muestra como de una población, ¿no? Por eso que cuando representamos, por ejemplo, una media, podemos representarla así o así, haciendo alusión a que estamos manejando datos muestrales o estamos trabajando con datos poblacionales. Lo único particular de que cuando nosotros trabajamos medidas descriptivas sobre una población, entonces hablamos de lo que se conoce como censo. ¿No? En cualquiera de los casos, esta estadística descriptiva puede ser unidimensional o puede ser bidimensional o puede ser incluso multidimensional, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, en el contexto de la estadística, cuando hablamos de dimensión, estamos hablando de variable. Entonces, si hablamos unidimensional, quiere decir una variable. Si hablamos bidimensional, dos variables. Y si hablamos de más de dos variables, entonces estamos refiriéndonos al término multidimensional. ¿Correcto, chicos? Las Concuerdo. herramientas, las herramientas que se utilizan para el análisis descriptivo sobre una variable o llamado unidimensional son los que se indican acá en los cuadros, gráficos. Esto es para resumir de forma general la variable. Las medidas descriptivas son, como hemos dicho antes, valores que sintetizan en un solo valor alguna característica de la población. Cuando hablamos de estadística bidimensional, o sea, multidimensional, aparecen las tablas bidimensionales o multidimensionales.
Igual para el caso de la herramienta específica llamada diagrama de dispersión o coeficientes de correlación o la regresión lineal. Sin embargo, hay que decir que este procedimiento también tiene parte descriptiva y también tiene parte inferencial. Entonces, en la parte descriptiva, ¿no? Es lo que acabamos de mencionar, y en la parte inferencial, vamos a ver, ¿no? En la parte inferencial toca todo lo que es la hipótesis sobre el parámetro que tiene que ver con la relación de las variables estudiadas. En la parte inferencial tenemos tres grandes áreas: la estimación de parámetros, la prueba de hipótesis y la predicción de parámetros. ¿Correctos ahí, chicos? Bien. Sí, profesor. Básicamente, en la estadística mucho se utiliza el concepto de prueba de hipótesis, pero ya de manera más específica están todas las herramientas utilizadas para predecir datos, ¿no? Bien. Entonces, a ver, van a leer qué es una hipótesis y me van a decir lo siguiente. ¿Cuál es la similitud entre una hipótesis común y una hipótesis estadística? ¿Mm? A ver, averigüen de si me van diciendo, ¿correcto, chicos? Yo voy a estar acá, ahorita voy a apagar la cámara. ¿En qué se diferencia, disculpe, docente? La hipótesis común o aplicada de la hipótesis de estadística. Ah, ok. Bueno, a lo- ambas son, o sea, suposiciones o afirmaciones provisionales, ¿no? O sea que uno busca explicar un fenómeno o responder una pregunta de investigación. Correcto, ¿qué más? Y también, o sea, pueden ser, ¿cómo se dice?, verificadas, ¿no? Mediante la recopilación y análisis de datos. Correcto. ¿Qué dicen los demás? Que la hipótesis común es una que por su naturaleza es cualitativa, mientras que una hipótesis estadística es cuantitativa o matemática. Más o menos. ¿Qué dicen los demás? Que ambos nacen de una pregunta también, profesor. Si todo finalmente se expresa en forma de pregunta. ¿Qué más? Bueno, en pocas palabras, ¿no? O sea, la común, o sea, la hipótesis común se expresa de forma general, pero también conceptual. Y en la hipótesis estadística, ¿no? O sea, formula en términos, en números ya matemáticos o estadísticos, ¿no? Para ser sometidas a pruebas.
Bien, la principal diferencia básicamente es que la hipótesis común se hace sobre las variables o sobre la característica de la realidad en la cual se enuncia, sea de carácter cotidiano, sea de carácter aplicado. Por lo tanto, es una afirmación, como dice la mayoría de definiciones, es una conjetura, es una proposición que necesita ser probada. Sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando nosotros queremos, cuando nosotros queremos probar una hipótesis, en primer lugar, se hace tomando en cuenta el valor del parámetro, ¿sí? El valor del parámetro. Entonces, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos media, moda, mediana, desviación estándar, varianza, proporción, diferencia de proporciones. Entonces, en torno al valor que toma el parámetro, se definen las famosas hipótesis llamadas nulas, que eso vamos a ver en un momento. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Todo bien, profe. Bien, entonces, vamos a ver cómo funciona el tema de hipótesis, ¿sí? En el caso de la hipótesis, las hipótesis o las afirmaciones comunes de investigación, primero, se deben asociar a un parámetro y su respectivo valor, ¿no? Lo que se toma en cuenta al hacer hipótesis es si hay evidencia en una muestra para contraponer la afirmación de la hipótesis nula respecto al parámetro que se está estudiando. ¿Correcto hasta ahí? Ahora, ¿cómo recordar qué medidas tenemos? O sea, qué fórmulas, si quieren decirlo, qué métodos son parámetros. Ya hemos visto varios, ¿no? La media, la mediana, muchas cosas más, la normalidad también. Perdón, un momento, se fue la pantalla. Bien, ¿correcto ahí? Entonces, cuando nosotros hacemos hipótesis estadística, vamos a establecer el contraste de ese valor porque la evidencia de la muestra sugiere cambio. Hay que tomar en cuenta que por más conocido que sea el valor de un parámetro, la edad promedio en que los estudiantes ingresan a la universidad, la edad promedio de los jóvenes cuando ingresan a trabajar, ¿no? El salario medio que pueden tener los trabajadores en sus primeros trabajos, ¿no? Cualquier afirmación sobre sobre un parámetro y la especulación de que éste ha cambiado por razones X, generalmente el tiempo,
es lo que hace una prueba de hipótesis estadística. Entonces, respecto al valor del cambio, ¿no? La posible evidencia en la muestra que sugiera que el valor del parámetro ha cambiado, entonces se generan dos afirmaciones, ¿no? Una que respalda el parámetro y se le llama hipótesis nula, y otra que simplemente contradice ese valor conocido y hablamos de una hipótesis llamada alternativa o también llamada hipótesis de investigación, ¿no? Hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, ¿no? Y eso constituye justamente el primer paso, ¿no? Entonces, primero que hay que aclarar, no es que para hacer hipótesis estadística tomamos dos hipótesis, no. La hipótesis nula es una hipótesis que respalda el valor conocido del parámetro. La hipótesis alternativa o hipótesis de investigación es la que se enuncia tomando en cuenta el valor del parámetro y en dirección al conjunto de valores que puede tomar, ¿no? Vamos a ver eso, para que se entienda un poquito más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien dijese, ¿no? La edad idónea para empezar a trabajar es, por ejemplo, 16 años, ¿no? Entonces, algunas personas van a ser detractoras de esa idea porque dicen no cumplió mayoría de edad en el marco legal del problema, ¿no? Entonces, el valor conocido, el valor conocido es esto. Ese es el valor del parámetro porque ya se conoce. Pero entonces habrá quienes están a favor de que sea mayor y otros va a ser menor. ¿Hasta ahí de acuerdo? Bien. Entonces, como les decía hace un rato, hay una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, ¿no? Básicamente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ambas se redactan, ya sea en forma simbólica, ya sea en forma literal, pero son las que se generan en torno al valor de parámetros, ¿no? Es como lo que dijimos hace un rato, ¿no? Ya, entonces, si nosotros tenemos ahí, por ejemplo, que el valor del parámetro dijimos que era, entonces el valor del parámetro, por ejemplo, como dijimos, es que la edad idónea para empezar a trabajar es 16 años. Entonces, de repente, las evidencias de las muestras van a sugerir que no importa que sea mayor o que sea menor, porque recuerden que la hipótesis alternativa se genera tomando en cuenta la información de la muestra o de todo el escenario completo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Conforme docente. Ahora, ¿qué pasa respecto a este valor de parámetro, no? Entonces hay varias situaciones, ¿no? Por un lado, algunos detractores a favor de la mayoría de edad y la simplicidad de posibles trámites legales preferirían optar porque sea mayor. Y el otro grupo haría lo contrario, ¿no? Entonces ahí se genera que la hipótesis, que es una hipótesis de investigación, una única y posible afirmación, entonces puede cambiar, ya sea aumentando, ya sea disminuyendo
O quizás no nos interesa si aumenta o disminuye, simplemente cambia, ¿no? Entonces ahí surge la hipótesis alternativa, ¿no? Una hipótesis alternativa, o podría ser acá la hipótesis alternativa, o podría ser esta mi hipótesis alternativa. Entonces ahí nacen los llamados contrastes de hipótesis o tipos de prueba de hipótesis, ¿no? Porque básicamente, ¿qué nos dicen, no? Entonces, si yo tengo acá una hipótesis nula, ya tiene una hipótesis alternativa. Entonces, cuando el valor del parámetro en la hipótesis alternativa toma un valor diferente al de otro conocido, entonces la hipótesis nula acá sería lo siguiente. Esta forma simbólica representa lo que se llama un contraste bilateral. Eso se llama contraste bilateral. Lo que dijimos, ¿no? No nos interesa si el valor del parámetro aumenta o disminuye. Escenario, áreas de control de calidad, producción, manufactura. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos comprobar que más bien el valor del parámetro solamente va a aumentar, entonces tenemos un contraste unilateral derecho. Entonces, mi hipótesis nula, para que sea más fácil redactar, se va a redactar como complemento de los valores de acá, ¿no? Y el último escenario respecto al cambio del valor del parámetro sería que nuestra hipótesis alternativa busque el valor del parámetro en valores más pequeños. Entonces, este contraste se llama unilateral izquierdo. ¿No? Entonces, eso es, y ese es el primer paso más importante, ¿no? Ese es el paso más importante al hacer prueba de hipótesis estadística. Se puede trabajar ya sea en forma manual, se puede trabajar mediante computadora. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Sí, docente. Muy bien.
Al hacer el procedimiento de hipótesis, entran algunos elementos. A ver, busquen en línea a qué hace referencia estos elementos y en base a sus opiniones lo vamos a esclarecer, ¿no? Tienen 3 minutos para buscar, chicos. ¿Ya? Adelante. Un momento, por favor. Profesor, disculpe, ¿cuál era su pregunta? ¿A qué se diferencia los elementos que encuentras que se muestran en imagen? O sea, los términos previos importantes, ¿no? Que están en el cuadrito.
Bien, ¿qué averiguaron? Coméntenme. Bueno, de los elementos mencionados, ¿no? En dicha imagen que muestra que, bueno, el nivel de confianza indica, o sea, la seguridad del estudio. Por otro lado, el valor, que es el alfa, ¿no? Representa el, el riesgo de error. Y en estadístico, ¿no? O sea, de prueba, o sea, es el valor obtenido, ¿no? O sea, con los datos y el valor crítico. Claro que es el punto de comparación para tomar una decisión sobre la hipótesis. Correcto. ¿Qué dicen los demás? Dígame, señor Denis. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ya, profe, en el nivel de confianza dice que la rigurosidad de las leyes que exiges para condenar a alguien, el valor crítico es la línea legal que separa la culpabilidad de la inocencia. Y el estadístico de prueba es la evidencia física que se recolecta en la escena. Ya. Bueno, eso es una analogía, ¿correcto? ¿Qué más? Profesor, una consulta. Lo que pasa es que el nivel de confianza he encontrado que ese es el grado de seguridad que desea tener un resultado. Entonces yo, por ejemplo, de mis 60 encuestas, no, me faltan 5 personas, o sea, el 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un nivel de confianza alto, ¿no es cierto? Bueno, por lo Un de ejemplo. ser alto, sí, pero en la forma que se está asociando hay algo de corregir, pero vamos poco a poco. No hay Ah, problema. ya. Ese era. Gracias, doctor. Profe, el nivel de confianza, bueno, como lo dijo el compañero, ¿no? Es la certeza, valga la redundancia de acertar, o sea, el acierto. El valor alfa, el riesgo de equivocarme, el error. Y ambos se complementan, ambos son un complemento, en realidad. ¿Ya? De los otros elementos no me han hablado nada. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de manera visual. La clase pasada veíamos que, por ejemplo, veíamos, por ejemplo, que una distribución de variable aleatoria de manera general se podía más o menos dibujar así. Más o menos como una forma de campana, ¿no? Creo que mi pulso está un poco grave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos hablan de hacer algún tipo, de utilizar algún método de inferencia, primero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de inferencia, el propósito de ella es generalizar los resultados, perdón, generalizar los resultados a una población. Pero por la imposibilidad de cotejar a todos los datos de la población, ¿no? Porque a veces las posibilidades son muchas, ¿no? No necesariamente es solamente dificultades como, no sé, que los pacientes pueden morir, los animalitos se pueden enfermar, el dinero se puede ir, no. Puede haber muchas causas, ¿no? El hecho está en que cuando hacemos inferencia, trabajamos a partir de una muestra, pero con esa sola muestra vamos a generalizar los resultados hacia toda la población de donde se tomó esa muestra. Entonces, al no disponer de toda la población, no tengo certeza total. Digámoslo así, tengo certeza parcial, pero la matemática en la parte estadística nos asegura de que al aplicar algún método inferencial, por ejemplo, prueba de hipótesis, intervalos de confianza,
Los métodos de predicción se debe hacer con la mayor asertividad posible, ¿no? Entonces ahí surge esos términos, ¿no? De nivel de confianza, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero demostrar que el valor del parámetro ha cambiado, que la edad promedio de clientes ha cambiado, que la cantidad promedio de productos recibidos para su servicio ha cambiado, ¿no? Etc. cosas. Entonces, como el valor del parámetro es conocido, quiere decir que si, por ejemplo, hablásemos de algo tan sencillo como un promedio, quiere decir que el promedio se mantiene dentro de ciertos límites. Lo que, por ejemplo, se conoce como eh, límites de confianza, ¿no? Entonces, si proyectamos esos límites en la distribución de probabilidad, una manera, no es la única, entonces acá tendremos nuestro nivel de confianza que se representa por uno menos alfa, y alfa ocurriría en los extremos, ¿no? Entonces, acá puedo poner alfa medios y alfa medio. Eso, por ejemplo, puede representar, como les dije, ¿no? La cantidad promedio de tornillos producidos por una máquina de cierta medida, peso y densidad, por ejemplo, podría ser, no sé, ¿no? 300. Pero al revisar las muestras de producción, resulta que algunas están muy por encima de 300, otras muy por debajo. ¿Qué quiere decir? Que no están dentro de los límites de confianza. Entonces, en la revisión de la producción, eso puede significar pérdida de algún modo, ¿no? Quizás no pérdidas económicas para la empresa, pero sí pérdidas de clientes o pérdidas económicas y no tanto de clientes o una mixtura. Entonces, como interesa que el valor del parámetro esté dentro de las normas, entonces se establece una confianza, ¿no? Se espera hallar siempre el parámetro dentro de sus límites de confianza. Y de no ser así, entonces eso va a implicar que ha habido cambios, ¿no? Entonces, esta probabilidad de uno menos alfa se le llama, uno de uno menos alfa se le llama nivel de confianza. Y a esta probabilidad de alfa se le llama significancia. Ambas son probabilidades. Y como de manera muy asertiva, su compañero dijo, si sumamos alfa más uno menos alfa, nos queda uno. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Entonces, ese es el nivel de confianza, o uno menos alfa, y ese es el valor de significancia, o también llamado alfa, ¿no? Para todo lo que es hipótesis, vean lo que vamos a revisar ahora en el curso o en otra capacitación, el tema siempre es similar, ¿no? Como su compañero dijo de manera muy asertiva, repito, nivel de confianza y significancia son lo mismo. Si a usted le dicen que el nivel de confianza es 0,97, entonces de repente usted llega a casa, está cansado respecto a ese proceso, revisa y está dentro del límite de confianza. Pero puede ser que esté dentro. Entonces el nivel de significancia siempre va a ser su complemento. En teoría suman uno y en probabilidad suman uno, ¿no? Sea revisión de productos, sea medicina, sea leyes, en el área que se haga la dócima hipótesis, ¿no? Uno menos alfa, que es nivel de confianza, implica que la estimación, que la hipótesis, que la predicción sobre el promedio, sobre la proporción, sobre la diferencia de promedios va a ser estimada con éxito, como su compañero dijo, ¿no? Y que hay una posibilidad de equivocarnos de alfa, ¿no? Eso siempre se va a dar. Ahora, ¿qué es el valor crítico?
El valor crítico es justamente, el valor crítico es justamente este valor que separa la probabilidad de significancia de la probabilidad de confianza. Puede ser un valor, pueden ser dos máximo. Eso es un valor crítico. Y ese valor crítico queda caracterizado. Cuando hablamos de valor crítico es sinónimo de abscisa, porque imaginemos que esto es eh, el plano cartesiano. Entonces acá están los valores de y acá están los valores de x, donde x es la distribución que se está usando para analizar el parámetro y las probabilidades. Entonces, el valor o valores críticos, repito, máximo pueden ser dos, son el o los valores que sirven de límites para diferenciar el nivel de significancia del nivel de confianza, ¿no? Y se obtienen de acuerdo a la distribución del estimador puntual, ¿no? Es una distribución de probabilidad, ¿no? ¿Correcto? Ese es el valor crítico. ¿Y dónde entra el estadístico de prueba? El procedimiento de hipótesis en síntesis, ¿qué es? Tomar la evidencia de la muestra y usarla para verificar si la afirmación sobre el valor del parámetro es cierta o no. Si, por ejemplo, como decíamos hace un rato, yo tengo que mi promedio es 300, la máquina produce cada minuto, cada 10 minutos, 300 productos. Revisando muestras, de repente me resultó una de 320 y otra de 270, lo cual sugiere que posiblemente la máquina ha cambiado su nivel de producción por descalibración o quizás por algún error mecánico. Lo único que hacemos a través de la revisión de ese proceso de calidad de la producción es verificar que en verdad hay un cambio. Para una revisión de producción no es bueno, pero para otras cosas sí pudiera ser, ¿no? Depende de la hipótesis que se haga, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba no es otra cosa que tomar la información de la muestra y convertirla. Es como una fórmula de conversión, ¿no? Es una conversión, una fórmula que toma los datos de la muestra y los convierte, perdón, a esta distribución de probabilidad del estimador puntual que se usa para conocer el valor del parámetro. Entonces, eso es lo que hace el estadístico de prueba. Entonces, ese estadístico de prueba puede de repente caer por acá o quizás por acá. O sea, puede caer en la zona donde está la significancia o en la zona donde está la confianza. Y eso hace que en la estadística, al realizar este procedimiento de hipótesis, a estos límites donde está el parámetro, se le llama intervalo de confianza, ¿no? O zona de aceptación de la hipótesis nula. Y las otras dos probabilidades complementarias se le llama la zona de significancia o probabilidad de significancia. Esos son los elementos. Antes de seguir, ¿qué preguntas tienen? Los escucho, chicos, dígame. Prácticamente ya he resumido todo, pero vamos a ir repasando. Bien, entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Como dice ahí, utilizar la evidencia de la muestra y la teoría de probabilidad para determinar si el enunciado respecto al valor del parámetro
debería mantenerse o dígase aceptarse, o es suficiente para rechazar la afirmación sobre el parámetro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la hipótesis nula, siempre hablamos en términos de igualdad. Puede ser igual, mayor igual, menor igual, ¿no? ¿Y por qué contiene la igualdad? Porque igualdad significa que toma un valor que se conoce, que se sabe, se usa. Por eso hay una igualdad. En cambio, la hipótesis alternativa, como es recoger la evidencia de la muestra para decir que el valor del parámetro ya no es lo que se conoce, sino que cambia, entonces se puede expresar de manera complementaria. Si acá fue igual, acá sería diferente. Si acá es mayor o igual, entonces acá sería menor. Si acá es menor o igual, entonces acá sería mayor. Y esto es como si tuviésemos una recta numérica, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso, vamos a graficar la campanita de Gauss, que también se puede hacer como una línea. Entonces acá está la confianza, donde ya se conoce el valor del parámetro, y acá va a estar la significancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, la evidencia de la muestra debe sugerir que el valor del parámetro pueda estar por encima o fuera del límite de confianza, ya sea superior o ya sea inferior. En cambio, si la hipótesis nula es mayor o igual, que es como quien dice una cota inferior, entonces toca examinar para la significancia los valores que están por debajo. Igual para el otro caso, ¿no? Esas son las hipótesis. Eso lleva a los tres tipos de hipótesis, ¿no? El contraste bilateral, ¿sí? ¿No? El contraste unilateral derecho, que es este, y el del medio, que es el contraste unilateral izquierdo o de cola izquierda. ¿Sí? Esa es la parte más importante de hacer hipótesis, enunciar las hipótesis y saber a qué escenario de decisión me voy a enfrentar. Luego de eso, ya sea que se utilice software o un procedimiento matemático manual, ¿no?, se llega a la decisión. La decisión básicamente se basa en lo que se conoce como el valor P, ¿no? Si ese valor P es mayor que la significancia, entonces se acepta la nula, caso contrario se rechaza la nula. Entonces acá tenemos resumido lo que es la prueba de hipótesis en general para un parámetro. ¿Sí? Hasta ahí hay preguntas, chicos, por favor. Docente, eso debe más o menos, ¿no? O sea, de acuerdo al tema de cada grupo, ¿verdad? Eso ya es en su aplicación. Primero hay que comprender los conceptos. Ya estamos en la Ah, parte teórica, ¿no? mm, Entonces, mm. veamos. Eh, entonces, para hacer hipótesis, los grandes pasos, ¿cuáles son? El paso uno, bueno, el paso 3 y el paso 4, ¿no? Porque el nivel de significancia recién lo voy a necesitar acá. Entonces, bien, veamos. Lo primero es enunciar las hipótesis, lo que ya se dijo. Puede ser, recuerden que lo que define el tipo de prueba de hipótesis es la prueba alternativa, no la nula. La alternativa. Si fuese un contraste bilateral, más bien se enuncia diciendo diferente de, y si fuese a la derecha, mayor que.
Por lo general, los niveles de significación que más se usan son 1%, 5% o 10%. Eso no quiere decir que no pueda probar hipótesis al 96,5% de confianza. Puede también. ¿Correcto hasta ahí, chicos? Este paso uno es el más importante. ¿Preguntas ahí, chicos? Bien. Entonces, el estadístico, ¿sí? Buenas noches. ¿Le puedes repetir esa parte, por favor? Ya. Como les decía hace un rato, para hacer hipótesis, básicamente tres pasos son importantes de los cinco exhibidos, ¿no? Primero, la hipótesis. Segundo, el estadístico según el orden que han dado. Yo tengo otro orden, pero voy a usar el que está ahí, no tengo problema. Y el desarrollo de la región crítica, ¿no? Profesor, ¿y dónde queda el nivel de significancia? El nivel de significancia se va a usar justamente cuando tracemos la gráfica para identificar cuál es la zona de rechazo y no rechazo del valor del parámetro. Y el paso 5 se hace también en base a esto, ¿no? Entonces, lo primero es definir mis hipótesis nula y alternativa, lo que conlleva a identificar correctamente el tipo de hipótesis, que puede ser unilateral izquierda si busco valores menores que el valor conocido del parámetro, bilateral si me interesa indistintamente mayores o menores, y unilateral a la derecha, lo contrario a lo que hemos dicho, ¿no? Bien, ¿hasta ahí está claro, chicos? Ahora, ¿qué hace el estadístico de prueba? El estadístico de prueba, síntesis, como ven acá, son fórmulas que van a convertir la información de la muestra a la distribución de probabilidad que representa el parámetro. Nada más. Por eso acá dice, ¿no? Acá hay un error en esta redacción, ¿no? Porque debería ser si la desviación estándar de la población se conoce. Se debería usar esta distribución que es la normal estándar. Y si no se conoce, quiere decir que estamos en el caso de desconocido, utilizaríamos esa fórmula de la distribución T. Y finalmente vamos a establecer la región crítica. Como ya tenemos esta distribución, podemos hallar exactamente el valor que separa la zona de rechazo de la de rechazo. Entonces, si se dan cuenta, para cada tipo de contraste, unilateral a la izquierda, ¿dónde queda la zona de significancia? Queda en la parte izquierda. Si es bilateral, queda repartido equitativamente en los dos lados. Si es unilateral derecho, quiere decir que la significancia queda del lado derecho. Ahora, una vez que se han establecido los valores críticos, tomando en cuenta la distribución asociada del parámetro y teniendo en claro cuál es la zona de confianza de la zona de error, entonces se puede tomar la decisión y conclusión. Se calcula el estadístico de prueba y ese valor que se obtenga,
es el que debería colocarse para ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis frontal. Vamos a ponerlo del otro lado para que sea mejor. Pero podría ser Z sub C, podría ser T sub C, podría ser chi cuadrado. Hay muchas fórmulas. Entonces, cuando ya se tiene este valor convertido en la información de la muestra, como están en la misma unidad de medida, se puede colocar acá o quizás acá, ¿no? Eso según lo que ocurra. O sea, puede ser que respaldemos al valor del parámetro aún tomando de partida que no, o puede ser que podamos rebatirlo. Eso va a estar en función de la evidencia de la muestra. ¿Correcto, chicos? Ahora, a la zona de significancia, como dijimos antes, se le llama zona de rechazo, ¿no? Esa también es mi zona de rechazo. Y esta también sería mi zona de rechazo. Y acá también está mi zona de rechazo. ¿Ahí tienen alguna duda, chicos? Dígame. Bien. Entonces, esos son los pasos para hacer hipótesis, ¿no? Obviamente se exhibe de manera manual, pero vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a hacerlo también en modo. Ese es el caso de una proporción. Como se darán cuenta, en el caso de una proporción, cambia la fórmula, básicamente, ¿no? Y las gráficas son las mismas. ¿Correctos ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas? Una docente. Hay que recordar que al hacer prueba de hipótesis sin querer, estamos tocando uno de los temas más críticos en su aplicación interdisciplinaria, ¿no? Bien. Ahora, no siempre las hipótesis, como se dijo hace un rato, van a ser declaradas en forma simbólica, como por ejemplo en este caso. Las hipótesis también pueden ser declaradas en forma textual. Yo podría decir acá, ¿no? Por decir, ¿no? La proporción de trabajadores, y estaría bien, pero obviamente si le escribo en forma textual en la alternativa, también lo tengo que hacer en la nula. ¿Sí? O bien se redactan en forma simbólica o bien en forma textual. Una aplicación bastante inmediata de esa parte es lo que en la clase pasada veíamos como pruebas de normalidad, ¿no? ¿No? Por eso estudiamos la distribución normal tipificada y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la inferencia, no? ¿Por qué hablamos de la prueba de normalidad? Primero, las pruebas de normalidad son un conjunto de pruebas de hipótesis que sirven para comprobar si un conjunto de valores de alguna variable cuantitativa se asemeja o no a una distribución. Básicamente es eso. Al ser una prueba de hipótesis, se tiene que usar la nula de la alternativa y, bueno, utilizar la prueba que el analista considere está mejor justificada para su aplicación. ¿Correcto, chicos? Sí, docente.
Entonces ahí ven que las hipótesis nulas y alternativas se redactan en forma textual. Y otra vez aparece el criterio del valor P. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a usar un poquito de Yamovi, ¿ya? Un momento, déjame ver que los datos estén bien y ahorita empezamos a trabajar. Un momento, por favor. Voy a dejar de compartir para revisarlos. Un momento.
Momento. Vayan aprendiendo por favor Yamovi.
Bien. Señor Palomino, ¿está en la clase? ¿Docente? ¿El delegado está en la clase? No. Wow, ya. Entonces, como tienen acceso al Drive, entonces en el Drive donde ustedes suben sus trabajos, voy a dejar una base de datos, ¿sí? La base de datos se va a llamar beneficios. Es un archivo de extensión para SPSS, sino que no estaba encontrando el apropiado. Y lo van a descargar para la clase para que puedan verlo en Gmod, ¿no? Yo ya lo tengo cargado, lo voy a compartir. Bien, veamos. La parte de descriptivo ya la hemos hecho. Ahora nos tocaría ver, por ejemplo, cómo hacer una prueba de normalidad en Gmod. Y ya luego la siguiente veremos un poco cómo hacer hipótesis, pero la siguiente ya nos va a tocar evaluación y la subsiguiente vemos eso. Entonces veamos. Para hacer esta parte, simplemente vamos a hacer algo sencillo, ¿no? Vamos a ir a exploración descriptiva. Vamos a elegir, por ejemplo, la variable ingresos, ¿sí? Vamos a desplegar el panel de estadísticas y como no nos interesa los estadísticos descriptivos que antes hemos visto, solo nos dirigimos a la parte de normalidad, donde dice Shapiro-Wilk, ¿no? Hacemos un clic acá y ahí nos vamos a dar. ¿Correcto, chicos? Entonces, como se trata de un procedimiento de hipótesis, también deberíamos acompañarlo de un método visual. Entonces, en el método visual, por ejemplo, podemos marcar el gráfico QQ, que es el que más se utiliza, ¿no? Y sí, en efecto, los datos se desvían de la normalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque un gráfico QQ es un gráfico especializado que se puede invocar a partir del software de manera muy sencilla, con un par de clics. Y en la línea delgada, diagonal, representa los valores de la distribución normal con la cual se compara y los puntos representan los valores observados, ¿no? Entonces, cuando hacemos prueba de hipótesis, o mejor dicho, hacemos una prueba de normalidad ya a nivel del análisis con el software, y si la necesitásemos igual para nuestro trabajo de investigación, que lo van a ver más o menos después de la subsiguiente clase, o en proceso de eso, entonces, ¿qué hacemos? Ya han visto el procedimiento, cómo se usa, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Vamos a anotar algunas cosas para que quede claro esto, ¿no? ¿No? Entonces vamos a hacer la hipótesis de normalidad. Normalidad en mayúscula porque estamos hablando de un nombre de un método estadístico, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es declarar las hipótesis nula y alternativa, ¿no? ¿Qué dice ahora la hipótesis nula, no? Como esa es una variable de ingreso, entonces diremos los ingresos se ajustan a una distribución normal.
Listo, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa que dirá, ¿no? Algo similar, ¿no? Solo que diremos, los ingresos no se ajustan, ¿no? A una distribución normal. En el paso 2, ¿qué vamos a hacer, no? Presentar el reporte y a móvil, ¿no? 2. Perdón, acá me olvidé de decir algo. Primero se escriben las hipótesis, luego en este caso se genera el reporte en el programa, ¿no? Y luego se toma la decisión, ¿no? Como estamos usando software, lo más sencillo es, en la parte estadística, tenemos que decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Entonces voy a tomar mi valor P obtenido, que en este caso es igual a 2 milésimas. Obviamente 2 milésimas es menor que 0,05, que es el nivel de significancia por defecto, lo cual estamos escribiendo como alfa. Entonces, ¿esto qué implica? Rechazar H sub 0, ¿no? Y eso en la praxis, ¿qué significa? Que los ingresos no se ajustan a una distribución normal. Ya tenemos, ¿no? Entonces, si nos vamos a ver los resultados acá obtenidos, ¿qué hacemos, no? Este es mi reporte de Yamovi y este es el método gráfico, ¿no? Ambos deberían ir como parte del reporte, ¿no? Esto debería ir acá, ¿no? Esto iría como reporte, acá, ¿no? En lo referido al valor P que se identifica, acá está, ¿no? En esta línea, perdón, en esta línea está el valor P, ahí dice valor P, ¿no? Acá está valor P, ¿no? Y acá está el valor P específico, ¿no? Que es lo que estamos reportando acá, ¿no? Así se presenta un reporte de hipótesis, ya sea como supuesto o ya sea propiamente hablado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Conforme, docente. Sí, profesor. ¿No? Ahí están los pasos y listo, ¿no? Si quieren tomar una captura o algo, tomen captura porque voy a cambiar de pantalla. Un momento, profesor. Ya. Bien. ¿Correcto hasta ahí, chicos? Igual ustedes podrían probar con ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren probar con ingresos, ¿no? Pero con gastos, pueden probar, ¿no? Y en este caso sale algo similar, ¿no? Solo que acá el valor sale menor a 0,01, aún más pequeño, ¿no? Pues, esa es una prueba de normalidad, ¿no? Luego vamos a ver en otra clase ya una prueba de hipótesis para una media, para una proporción y todo ello. De momento voy a tomar asistencia un momento.
Bien, voy a borrar las notaciones para que me pueda dejar trabajar. Ok, vamos a retomar las pautas. Ahí estemos atentos para responder a la asistencia. Bardales, Presente, profesor. a ver, Barreros. ¿Hay Barreros? No hay. Bisbal, Presente, profesor. Blas, Cárdenas, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Castillo, Castillo, Presente, profesor. Delgado, Presente, profesor. Espinosa, Estela, Presente, profesor. Farseque, Presente, profesor. Figueroa, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, García, González, García, González, Guerra Azabache, Presente, profesor. Guerra Bocanegra, Guerra Bocanegra, Presente, profesor. Gutiérrez, Presente, docente. Enríquez, Presente, profesor. Buenas noches. Guamaní, Presente, profesor. Huanca, Huancas, Aguinaga, Presente, profe. Isla, Presente, profesor. Jiménez Alvarado, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Jiménez Espino, Jiménez Espino, La Rosa, La Rosa, Macalupú, Profesor, buenas noches. Presente. ya, Méndez Ñavincopa, Presente, profesor. Méndez Rodríguez, Presente, profesor. Mogollón, Presente, buenas noches. Muñoz, Presente, buenas noches. Noa, Presente, profesor. Buenas noches. Ojeda, Presente, buenas noches, profesor. buenas noches, Osco,
Palomino, Presente, profesor, buenas noches. Pasapera, Presente. Paz, Presente. Pérez, Presente, profesor. Buenas Pizarro, Pizarro, Docente, disculpe, no llamo López. López González. Sí, Bueno, creo que sí, pero igual, ya te voy a ver, te voy a sí, apuntar el problema. López González Margarita. Gracias, docente. Ya, Pizarro, no. Pizarro, Rodas, Rojas, Presente, docente. Buenas noches. Profesor, buenas noches. buenas noches. Rojas, Sáenz, Presente, Sáenz, profesor, presente, Sáenz. ¿quién habló ahorita? Profesor Sáenz, presente. Sí, ya te anoté, pero ¿quién habló justamente en cruce que no le escuché bien? Prado Cárdenas. Prado, Cárdenas. Prado Cárdenas, profesor. Buenas noches. No llamo. Ya. Sosa, Tafur, Presente, profesor. Tafur, Presente, profesor. Tomás, Ucañañi, Presente, profesor. Vega, Presente, profesor. Buenas noches. Zavala, Presente, profesor. listo. Ya, ok. Entonces, muy bien, entonces eso es un poco la normalidad, ¿no? Sí. Ahora ya han visto la parte de descriptivos. Recuerden siempre que en un reporte de normalidad se recomienda bastante que los resultados analíticos, llamando así, ya sea tablas, hipótesis o lo que fuese, vaya respaldado de un gráfico. Más que todo en el caso de normalidad, ¿no? Porque pues, se vuelve un poquito insuficiente solamente el criterio analítico o solo el criterio gráfico. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Profesor. Bien. Preguntas que tengan antes de cerrar para pasar luego a la parte práctica. Docente, disculpe, ¿me escuché? Sí, con claridad. Ya. Sobre Trilce ya no va a subir nada, o sea, ya no va a programar nada. No, sí, pero justo ayer también, ayer uno se quiso hacer, pero ayer, por ejemplo, también todo el día falló Teams. Sí. Entonces, recién se recuperó hoy día, entonces veremos en estos días de subirlo para emparejar con la siguiente semana que también toca. Pero como les dije, como en la primera unidad ha habido bastante desencuentro respecto a la parte técnica, no es su culpa de ustedes, eso no va a influir. ¿Sí? Ya, docente. Gracias, Mabel. Ya.
Bien, chicos. ¿Quién es Leiser? Profesor, presente. ¿Qué apellido eres? Sáenz. Ah, ya. Siempre traten, como les digo, de entrar con sus apellidos buenos, ¿no? Bien, entonces los grupos que quieran entran a la segunda parte para al menos hacer una revisión que puedan completar bien la parte metodológica, que es lo que corresponde para la segunda parte, ¿sí? Recuerden siempre de actualizar sus últimas versiones para que cuando incluso hagamos la clase de asesoría pueda compartir quizás de manera más fácil con ustedes, a veces porque algunos no están accediendo desde el medio adecuado, o para que también ustedes compartan indistintamente. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Bien. Profesor, una consulta, disculpe. Dime. ¿La segunda unidad solo va a ser hasta la metodología, como dice, o aparte va a ir también lo de la muestra, eso, la fórmula? La metodología incluye eso, porque recuerden que la metodología son 6 secciones y eso lo declara detalladamente la guía para la elaboración del trabajo de investigación, ¿no? Ya, profesor, gracias. Muy bien. Bien, chicos, entonces yo los voy dejando que salgan para que puedan tomar una holgura, que sea un café o algo para empezar lo de la asesoría. Nos vemos en la asesoría. ¿Correcto, chicos? Listo, docente, a las 10, ¿verdad? Sí, a Conforme. las 10. Yo todavía estoy unos minutos, pero si tienen alguna consulta, o si no, ya nos vemos en la asesoría. Listo, Gracias. gracias, conforme. Ya, gracias, profesor.